bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Habla Mí. Yo soy Merian Orizola y hoy me encuentro con la abogada Cintia Silva de la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bienvenida. Hoy tenemos un tema muy importante con ella porque toda mujer debe saber cómo denunciar un acto de violencia del que ha sido víctima o en todo caso algún acto también de violencia que nosotros conocemos, hemos visto, hemos sido testigos de esto o un familiar ha sido víctima también. Entonces, un tema súper importante que vamos a conversar con ella. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Cuéntanos cómo es este proceso, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar ahora, cómo va a ser este proceso de denuncia, cuáles son los pasos que vamos a seguir también como víctimas, como testigos, ¿no? Como familiares de una persona que ha sido víctima de un caso de violencia. Empezamos hablando de cuáles son estos tipos de violencia que se pueden denunciar, que toda mujer debería saber que tienen un proceso de denuncia. Desde el 24 de noviembre del 2015, las mujeres y las personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad integrantes del grupo familiar tenemos derecho a acceder a protección y a sanción frente a actos de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Entonces, lo que la ley ha establecido que es materia de protección son todos estos hechos cuando las agraviadas son las mujeres en todas las etapas de su vida, ¿no? Tanto niñas, adolescentes, adultas mayores, ¿no? Como estos integrantes del grupo familiar, donde también habrán niños, adolescentes y personas, hombres, adultas mayores, personas con discapacidad, ¿no? Personas que requieran la protección justamente porque están en una relación de poder donde el agresor aprovecha ese poder, abusa de ese poder y genera actos de violencia de los tipos mencionados. El acoso también. El acoso en la vía pública, por ejemplo. Dentro de las formas de violencia sexual o de violencia psicológica entran las situaciones de acoso sexual que se produce en la vía pública, que se produce en los carros, ¿no? en los ómnibus, en los metropolitanos. Tenemos también los hechos de violencia que son los actos de acoso u hostigamiento en centros laborales, en centros de estudios, ¿no? Y entonces también estos hechos como parte de una violencia que se dan en el entorno comunitario son considerados formas de violencia que tienen que ser tratados a través de la ley 30364. Muy bien, ¿cuál es el primer paso de toda mujer para poder denunciar si es víctima de violencia? El primer paso que se tiene que seguir es la denuncia. Sin embargo, debemos entender que la denuncia es una decisión muy difícil para las víctimas, que se encuentran en un estado de conmoción, en un estado de temor muchas veces, y por qué no decirlo todavía, en un estado de desconfianza en el sistema de justicia, ¿no? Que no ha llegado a responder debidamente y en su integridad a sus demandas de justicia y además también de recuperación frente a esa violencia. Por eso es que muchas mujeres no llegan a denunciar y esto no debe paralizar la investigación, la debida actuación de las autoridades de justicia o incluso de personas del entorno que puedan ser testigos, ¿no? De que una persona está sufriendo violencia, una mujer, un niño, un adolescente está sufriendo actos de violencia. El primer paso entonces es comunicarse, por ejemplo, a la línea 100. El primer paso puede ser comunicarse a la línea 100 si estamos en casa y no tenemos cerca una comisaría, digamos, podemos comunicarnos a la línea 100, de inmediato se va a activar un procedimiento desde el Ministerio de la Mujer para acudir en el auxilio de la persona que llama o la persona que está siendo violentada, ¿no? Luego entonces también hay la posibilidad de ir a la comisaría, a la fiscalía o al Poder Judicial poniendo de conocimiento de estas autoridades los hechos de violencia que sufrimos, ¿no? Luego entonces lo que va a pasar allí es que estas autoridades tienen que aplicar de inmediato una ficha de valoración del riesgo. Esta ficha de valoración del riesgo es un instrumento que nos ayuda a detectar en qué situación de riesgo
muy grave, severo, ¿no? Severo extremo o leve se encuentra la víctima. ¿Para qué? Para que estas alertas para el auxilio de la víctima se den de manera inmediata lo más pronto posible. En el caso, por ejemplo, de un riesgo severo extremo, la actuación de la policía para dictar las medidas de protección, es decir, para proteger efectivamente a la víctima, se tienen que dar en 24 horas. Cuando hablamos de un riesgo moderado o leve, hablaremos de 48 horas. Estos son plazos muy cortos para las autoridades porque justamente podríamos estar frente a un caso en el que la víctima se encuentra en riesgo de muerte o en riesgo de nuevos actos de vulneración, nuevos actos de violencia que puedan también afectarla a nivel psicológico, físico, a ella o a las personas que son dependientes de ella, ¿no? Bien, ¿y qué pasa cuando una mujer no quiere denunciar un caso de violencia, ¿no? ¿Cuál es el rol en este caso de la familia o de los testigos que han estado alrededor? Es importante contar con la colaboración, con la reacción de personas del entorno que son testigos de actos de violencia, muchas veces reiterados, sostenidos durante la relación. Sin embargo, también es importante poder fortalecer a la víctima, ¿no? desde ese rol cercano, familiar o amical que puedan tener, ¿no? Fortalecerla en cuanto a poder orientarla para que pueda acudir a dar una denuncia. Si esto no sucede y vemos que la víctima está en una situación de riesgo pues muy grave, ¿no? Y consideramos que más allá de lo que ella ha decidido, es decir, no denunciar, podemos actuar, pues podemos acudir a la policía, incluso llamar a la línea 100, ¿no? Para que ellos a su vez se pongan en comunicación con las autoridades pertinentes, con las autoridades que sean competentes para estos casos y puedan actuar en defensa de la víctima. Ahora, esto es, como he señalado, una colaboración. Realmente es la policía la que tiene que actuar de inmediato. Es decir, la ley ha previsto que cualquier persona pueda ejercer la denuncia, pero esto quiere decir pueda poner en conocimiento de una situación de riesgo, de una situación de afectación, ¿no? Por violencia a las autoridades. En este caso, por ejemplo, la policía, que es donde más se acude, ¿no? Porque está más cerca, digamos, a la comunidad. Entonces, lo que corresponde allí es que la policía, sin más formalidad, tenga que recibir esa noticia criminal, porque estamos frente a una posible noticia criminal, ¿no? Y pueda proceder como corresponde, acudir en el acto. También la Fiscalía tiene ese mandato, ¿no? Si toma conocimiento ya sea por los medios de comunicación, porque un familiar, un amigo, ¿no? Pueda poner en conocimiento a esta autoridad, la ley establece que tienen que acudir de inmediato y constituirse en el lugar de los hechos. ¿Tiene que haber alguna prueba que se presente? Ninguna prueba. No hay necesidad de prueba más que la puesta en conocimiento. Ya constituidos en el lugar se verá si hay, digamos, ahí ya las autoridades tienen que hacer sus labores. No. Sí, ¿no? Ahí se verá además el lugar de los hechos, se tiene que hacer una constatación, ¿no? Se tiene que además ver en qué condiciones está la víctima, poder acudir a llevarla también a que sea atendida en un centro de salud si fuera que presenta lesiones, ¿no? O físicas o psicológicas. O físicas o psicológicas, porque también la violencia psicológica genera un nivel de conmoción, un nivel de afectación que puede poner en riesgo a la víctima, ¿no? La salud mental también es un derecho que tenemos que poder resguardar y por el que el proceso de la ley 3364 tiene que velar. Entonces, ¿por qué decimos que esta responsabilidad recae en las autoridades? Porque si bien este proceso es cero formalidades, las autoridades sí tienen que velar porque el procedimiento se lleve debidamente y que no haya ningún vicio de nulidad para que se pueda establecer la sanción debida sin ningún cuestionamiento, ¿no? Entonces, sí tienen que actuar de inmediato, tienen que hacer las autoridades, ¿no? las actuaciones debidas con todas las garantías que la ley ha previsto, ¿no? Porque eso también implica el resguardo del derecho a acceso a la justicia, derecho a la verdad de las víctimas. Muchas veces entonces solamente con una sentencia
¿no? Condenatoria que establezca la responsabilidad penal de un agresor, ellas se darán cuenta que estaban en una relación dañina, en una relación que las afectaba psicológicamente y que no tenían por qué tolerar, ¿no? Esto va a ser el punto final del proceso, porque antes, de inmediato, como había dicho antes, pues tiene que establecerse una medida de protección, ¿no? Eso es algo que en todos estos casos, incluso violencia sexual, incluso cuando hablamos de feminicidio y ya lo que quedan son deudos de la víctima, ¿no? Hijos, muchas veces hijas que quedan huérfanos, ¿no? Incluso en esos casos hay que establecer medidas de protección, hay que establecer medidas cautelares para que se les proteja de mayores impactos de ese evento doloroso que han tenido que pasar. Bien, y en el caso de que la denuncia tenga que venir de una niña, ¿cómo es este proceso, no? ¿Qué se le recomienda primero a la niña? Sí, lo primero que se tiene que hacer frente a la denuncia de una niña, que muchas veces va a ser ante una profesora, ante la tutora del colegio, ante la psicóloga. Es muy difícil que las niñas den cuenta de manera expresa de actos de violencia que sufren, ¿no? Entonces el primer punto allí, la primera dificultad que vamos a encontrar es la detección de los casos. Y allí hay mucha atención de pues, los centros educativos, las profesoras, como digo, ¿no? Las tutoras, etcétera. Pero cuando tenemos un caso como este, tenemos que ponerlo en conocimiento de la policía también, y tenemos que permitir que la niña esté acompañada de la persona que ella quiera, en quien ella confíe. Lamentablemente, muchas veces los agresores van a ser los padres, los padrastros, los tíos, los familiares, o van a ser personas de una confiabilidad para la familia, ¿no? De una cercanía para la familia, que van a ser difícil que ella va a ser difícil que ella lo ponga de manifiesto y luego que esto sea creído por los familiares. Entonces ese es como el primer obstáculo que hay que pasar con esos casos, ¿no? La niña en todos estos casos tiene que poder establecer su red social, familiar de confianza, y tenemos que permitirle que pase por el procedimiento con este acompañamiento que ella ha escogido. Por otro lado, también hay que proporcionarle acompañamiento técnico especializado, psicólogas sobre todo en esos casos. Si es una niña, es muy importante que sea de su mismo género, ¿no? Entonces, que sea una psicóloga y que pueda estar atenta a todas las afectaciones que pueda surgir del propio recordar los hechos que muchas veces el sistema de justicia requiere, ¿no? Lo otro también es que hay que ver pues a dónde va a ir a pernoctar, ¿no? Si los agresores están en la casa, ¿no? Entonces hay que ver allí de una red familiar, si la tuviera, ¿no? Con una medida de protección, por supuesto, inmediata, ver de ponerla a salvo de cualquier tipo de nuevas agresiones o represalias o presiones para que retire la denuncia, ¿no? Entonces, por ese lado es muy importante ponerla como fuera de ese círculo, ¿no? De violencia o de presión que pueda, incluso si fuera que el agresor es un profesor, ¿no? Sobre todo en esos casos, ver cómo es que ella no es afectada en su derecho a la educación, ¿no? Por haber denunciado. Entonces, de inmediato se tiene que proceder con primero la suspensión de este profesor, ¿no? Para que ella pueda continuar y sienta confianza en que se le ha creído y en que se va a proceder pues como corresponde en el caso que ella esté denunciando, ¿no? Las psicólogas son fundamentales, también las trabajadoras sociales. De hecho, tenemos un servicio que está a nivel nacional, ¿no? En el Ministerio de la Mujer, que es el Centro de Emergencia Mujer, y allí tenemos profesionales que pueden llevar a cabo un acompañamiento integral a estos casos como se requiere. Bien, muchas gracias por su tiempo a la abogada Cintia Silva, de la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recordemos que la comisaría es el espacio para poder hacer nuestras denuncias, para poder sentar nuestra denuncia si somos víctimas de violencia, si somos testigos también y si somos familiares de alguna
víctima de algún tipo de violencia. La línea 100 está para que nosotros podamos sentirnos acompañados, podamos entender cuáles son todos estos pasos del procedimiento al hacer una denuncia y también, muy importante, tener el asesoramiento legal, psicológico, con social también, ¿no? Entonces, llamar a la línea 100 es importante para poder recibir toda esta orientación durante el proceso, saber qué vamos a hacer y qué debe ser también nuestra familia en un caso como este de violencia familiar, sexual, en general de todos los tipos. Muchísimas gracias entonces y nosotros hasta la próxima semana. Gobierno del Perú, el Perú primero.